Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva formación. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, de todo lo que ha ido pasando esta última semana, que todo ha caído de una manera brutal. Así que enhorabuena por estar aquí y vamos allá. Voy a compartir pantalla y vamos a ello. Ahora, como siempre, vamos a ir primero a la teoría y luego vamos a ir al gráfico, que tenemos cositas preparadas. Así que eso, hemos podido ver cómo todo ha caído este último fin de semana y, y fue algo que nadie se esperaba que todo cayese tan de golpe, pero si vamos y lo vemos con una perspectiva más alejada, podemos ver que entre comillas no es que se haya movido mucho, o sea, Bitcoin no es que se haya movido mucho en la zona en la que estaba. Ethereum más o menos igual. Es como que tampoco ha hecho un retroceso em, de un 80%, como por ejemplo con toda esta caída, que obviamente esa caída fueron un año y pico, de casi un 80%, sino que simplemente Bitcoin bajó un 18%, obviamente en tan solo un día. Eh, y eso lo que hizo fue que muchas altcoins pues cayesen aún más. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces eso, vamos a ver cómo actuar en estas caídas tan fuertes, qué hacer, qué no hacer. Y, y eso es lo que vamos a estar hablando, ¿no? El objetivo de hoy va a ser entender por qué ocurren las caídas fuertes en el mercado cripto, aprender cómo actuar como inversor a largo plazo. Obviamente aquí no hacemos trading, aquí no hacemos comprar y vender eh, pues, de manera diaria, sino que lo hacemos con visión, lo hacemos a largo plazo. Y también conoceremos patrones históricos que nos van a poder ayudar a anticiparnos en esos movimientos futuros, que muchas veces hemos hablado de esa dominancia de Bitcoin, del el gráfico de la dominancia de Bitcoin, de cómo interpretarlo para poder aprovechar pues, la crecida que puede hacer las altcoins. Así que todo eso lo vamos a ver hoy también. Y la importancia de, de realmente pues, entender cómo actuar en esas caídas es que la volatilidad en cripto es lo más normal. O sea, yo me acuerdo cuando empecé con todos los mercados financieros, yo empecé con Forex y luego sí que me pasé a criptos y luego aprendí también sobre temas de acciones. Entonces veía como las criptomonedas era el mercado más volátil de esos tres, en comparación con Forex y con acciones. Y cuando, por ejemplo, en el mundo pasa algo, las acciones sí pueden bajar un porcentaje, obviamente, las monedas igual, pero lo que son las criptomonedas metían unas caídas y también unas subidas, obviamente, brutales. Y comprender la psicología del mercado y el contexto macro te protege de decisiones impulsivas y pérdidas innecesarias. Como siempre hablamos, el seguir el plan que tenemos, pues nos hace que no tomemos estas decisiones impulsivas de que si todo sube mucho y veo que está subiendo mucho y veo que a lo mejor me pierdo esa subida y cierro antes de tiempo, o cuando todo está bajando, veo que mi dinero cada vez vale menos y, y veo que está bajando todo, pues cierro. Entonces, son decisiones que realmente no es seguir el plan y por eso si seguimos ese plan, si seguimos con esa buena mentalidad, no nos va a afectar de una manera negativa en estas caídas. Entonces, ¿por qué ocurrió la última caída en el mercado cripto? Los factores principales fueron, pues, lo primero de todo, macroeconómicos. Cuando algo pasa en la economía, pues obviamente afecta
a toda la economía mundial. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una subida de los tipos de interés, expectativas de inflación también, y los inversores se desplazan a activos más seguros. Cuando, pues eso, empiezan a subir esas tasas de interés, pues las personas que hacen protegerse en activos que realmente son más seguros que las criptomonedas y es normal que hayan esas caídas. Luego también con todo lo de Donald Trump y demás, pues eso, hay personas que cuando hablan, eh, el mercado o hace una subida muy fuerte al alza o también puede hacer una caída súper fuerte. Luego también, ¿qué pasó? La psicología del mercado. Miedo y pánico aceleran la venta masiva. Y muchas personas venden solo por pérdidas eh, previas, ¿no? Entonces, si vemos el gráfico de esa caída que fue tan fuerte, ¿qué pasa? Hay personas que hacen trading, hay personas que en su día a día pues van operando y tienen sus límites de pérdida, a lo mejor en estas zonas, ¿no? Después de una subida, pues el retroceso y empiezan a comprar con su límite de pérdida. Entonces, límite de pérdida, pum, pum, pum. Entonces, si todo va bajando, aquí se cierra una posición. Entonces, eso hace que baje más. Y llega aquí, otra vez baja más. Y claro, cuando se van cerrando las posiciones, eh, es como una bola de nieve que simplemente lo que hace es caer y lo que hace es hacerse cada vez más grande y hasta que llega un punto que hay más compradores que hace que el precio suba. Al final, el gráfico no sube por otra cosa porque cuando sube es porque hay más compradores que vendedores y cuando baja hay más vendedores que compradores. Entonces, cuando llega un punto que la gente, pues ya pueden pasar dos cosas, o que ya no haya posiciones y el mercado lo único que vaya a hacer va a ser subir y como no hay posiciones, pues ya no puedes tocar más stop loss, ya no puedes tocar más el punto de pérdida. Entonces, hay cada vez más operaciones en compra y eso hace que el mercado suba. Vale. Entonces, por eso podemos ver aquí una vela muy grande. Vamos a ver. Podemos ver una vela muy grande y una mecha muy grande también. Entonces fue algo súper rápido y obviamente otras altcoins. Por ejemplo, Polkadot, que llegó a $1, pues esto fue una auténtica locura. AB llegó casi a $80, Arbitrum 0,08, o sea, 0,05 Júpiter. ¿Qué es eso? También el poder aprovechar estas caídas, el haber, pues eso, las personas que a lo mejor, como yo, que yo compro a mercado, en vez de poner buy limits, ¿vale? Que un buy limit simplemente es poner una operación que cuando llega a este punto se activa. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que yo digo, cuando Júpiter llegue a 20 céntimos, se ponen automáticamente $100. Cuando llegue a 15 céntimos, pongo 200. Y si llega a 10 céntimos, pongo 300. Por poner un ejemplo. Estos son buy limits donde simplemente cuando el mercado toca, se activa la operación, se activa la compra, aunque tú no estés atento, ni estés pendiente, ni nada. Y eso hace que te puedas aprovechar mejor de esas caídas, que si eso podremos hacer una formación específica para, para eso, para que cualquier persona que quiera hacer como esa estrategia, pues lo pueda hacer también. Tercer punto, exceso de especulación, precios alejados del valor real, burbujas temporales que hacen
más vulnerables a los activos. Cuando un activo empieza a subir mucho y está por encima de su valor real, hace que más o menos parezca que hay una burbuja que dices tú, pues todo está empezando a subir y eso hace que el valor de esa criptomoneda sea uno, pero esté el valor, no, el precio esté por encima del valor y eso hace que cuando hay una caída así fuerte es una locura la caída. Y luego también, pues noticias y regulaciones, ¿no? Restricciones regulatorias, problemas en exchange importantes que generan incertidumbre. Cuando hay caídas así muy fuertes, hay exchange que a veces no te dejan retirar, no te dejan operar tampoco. Entonces, todo eso hace que haya más miedo, más pánico y realmente, pues, todo empieza a caer mucho más. Entonces, ¿la clave cuál es? Como inversores a largo plazo, debemos ver esto como parte natural de los ciclos, no como un fin del mundo. Cuando vimos como Bitcoin bajó, pues eso, un 15% y obviamente luego vimos como muchas otras bajaron un 50%, un 60%, un 70%. No es verlo como algo de eso que se acaba el mundo, que todo el dinero que hay ahí, pues lo vamos a perder. Y si tenemos una base sólida con esos proyectos eh, grandes de capitalización alta, la caída no es tan grande. Como hemos visto, Bitcoin bajó un 15, un 20% y luego Fed, pues un 70%, Júpiter un 60%, Arbitrum también, luego Rune Cadena, pues a lo mejor un 80% y obviamente ahora se han recuperado bastante. Eh, y no era algo normal que las criptomonedas bajasen tanto, o sea, que esas altcoins bajasen tanto y se quedasen ahí, sino que simplemente ha sido una sacada de liquidez muy, muy grande a la baja y lo que ha hecho es recuperarse y más o menos pues están al mismo punto que estaban. AVE más o menos está en la misma zona que estaba el mes pasado. Arbitrum más o menos igual. Júpiter sí que ha bajado un poquito de momento en comparación al mes anterior. Fed también. Polkadot, más o menos la hemos visto durante varios meses en $3. Solana, entre comillas, es como si no hubiese pasado nada. Ethereum igual. Y, y es eso, no hace falta como alarmarse, decir, guau, ha caído todo mucho. Eso lo hacen pues, las personas que no tienen la información y las personas que sí tenemos la información, pues lo vemos como una oportunidad brutal. Entonces, vamos a ver ahora cómo actuar en esas caídas fuertes, lo que sí hay que hacer y luego veremos lo que no hay que hacer. Lo que sí hay que hacer, mantener la calma. La volatilidad es normal y vender por miedo es lo peor que puedes hacer, ¿no? Como hemos hablado, la volatilidad es algo normal en el mercado cripto, van a haber subidas súper fuertes en muy poco tiempo, van a haber caídas súper fuertes en muy poco tiempo también y hay que entender que si estamos en este mercado, pues es algo normal. Si no quieres tanta volatilidad, pues te pones a invertir en acciones, que está súper bien también, y nunca verás un 70% en negativo, ni un 80%, ni siquiera un 40%, sino que como mucho en una caída así súper fuerte, más o menos como Bitcoin, te hace como mucho un 15%, un 20%, y eso hace que las personas que no quieran asumir tanto riesgo o no toleren tanto el riesgo, pues tengan ahí un mercado más sencillo para ellos, pero las personas que también queremos y vemos esa visión que hay con las criptomonedas en el largo plazo, a mí me da igual que todo baje como si baja un 99%. Yo veo la visión, veo hasta dónde puede llegar viendo todo lo que ha ido pasando estos años y es que es normal cuando hay estas
caídas. Luego también lo que sí hay que hacer, revisar tu portafolio. ¿Para qué? Para asegurarte de que tus activos están dentro de, a lo que hemos dicho, esa tolerancia al riesgo. Si solamente tienes un montón de altcoins de capitalización que están en el número ciento y pico, o sea, monedas con proyectos o muy nuevos o muy pequeños todavía, pues cuando pasan estas cosas, todo cae y en recuperarse también va a pasar un tiempo, ¿no? Es como cuando, cuando tienes una lesión, ¿no? Esta caída se puede ver como una lesión, ¿no? Cuando una persona que no entrena y tiene una lesión puede estar meses en recuperarse, que lo podemos ver como una criptomoneda pequeña o que lleva poco tiempo en el mercado. ¿No? Le dan una hostia así de fuerte con una caída brutal, pues luego tarda mucho más tiempo en recuperarse, pero una criptomoneda, y vamos a ver en la salud, una persona que está súper bien físicamente y tiene una lesión en días, ya puede estar bien otra vez. Pues aquí es lo mismo, Bitcoin está en el mismo precio, Ethereum igual, siguen 4.000, Solana siguen 200, entonces son criptomonedas que tienen un proyecto tan sólido que aunque haya esas caídas súper fuertes, se recuperan eh, muy rápido también. Que sí, ¿qué es lo que hay que hacer también? Pues aprovechar estas oportunidades, comprar más cuando los precios bajan, es exactamente lo que los grandes inversores a largo plazo hacen, que es buy the dip, que es simplemente pues, comprar cuando todo cae. Y hemos visto eso como lo puedes hacer manualmente o lo puedes hacer de una manera con esos buy limits, ¿no? Poniendo esos límites para que se haga de manera automática. Por ejemplo, con FED, que ahora mismo pues, cada vez está, o sea, yo no veo como que está cayendo todo, que sigue también, sino que cada vez lo veo más barato. Esto es como vas al Corte Inglés y te sale aquí menos 10%, menos 20%, pues son las rebajas. Y el otro día que todo cayó, pues un 60%, pues tienes rebajas a un 60%. No es ver tanto el dinero que tienes ahora y lo que pasa con ese dinero, sino qué vas a hacer con tu dinero cuando vaya entrando, cuando lo vayas poniendo en tu portafolio. Y es empezar a pensar de esa manera inteligente y aprovechar pues esas oportunidades. Y luego también diversificar, lo que hemos dicho, mantener distintos tipos de proyectos, como por ejemplo Solana, Aave, Arbitrum y otros proyectos sólidos para no depender de uno solo. ¿Vale? Obviamente tampoco vamos a depender de capitalización alta, ¿no? Ni vamos a tener solamente uno, hemos hablado miles de veces de todo eso y por eso es súper importante pues diversificar siempre el portafolio. ¿Y qué no hay que hacer? Vender por pánico. Me acuerdo y me acordaré siempre en 2021, cuando hubo la caída súper fuerte también. Fue antes de la caída, que fue aquí en mayo de 2021. ¿Qué pasa? Hubo toda la subida, muchas personas no vendieron aquí porque parecía que como todo subía, pues esto va para arriba y va a llegar al millón. Entonces, ¿qué pasa? No se vendió, me dio una caída igual como la que hemos visto esta última semana, cayó en eso, en una semana, 2 semanas, un 50%. ¿Y qué pasó? Las personas empezaron a vender toda la caída. Entonces, eso es algo que no es recomendable. Obviamente, si tú decías de vender en 25.000
y ha llegado a 60.000 y dices, bueno, pues esto que siga subiendo y ya. Y luego ves que cae y están 50, están 45 y dices tú, bueno, vendo, pero mi intención era vender en 25.000, pues a lo mejor sí que tiene algo de sentido. Pero vender porque todo está empezando a caer y porque te has cagado, eh, pues eso no es lo que hay que hacer, ¿no? Es una de las cosas que no debemos hacer. Luego también seguir rumores o noticias alarmistas sin análisis propio. Te pones a mirar noticias, te pones a ver Instagram, te pones a ver vídeos de YouTube de, "Buah, todo está cayendo, no sé qué". Y eso hace que entres más en pánico, entres en esa emoción de miedo y simplemente activa aún más ese impulso, entre comillas, de vender porque todo está cayendo. Pero si no te enteras, es como, por ejemplo, yo he estado semanas sin ver noticias, sin ver nada que pase externamente en mi vida y, y es como que no pasa nada. Es incluso mejor, porque ¿para qué vas a estar enterado de algunas cosas que no te afectan directamente a ti? Para simplemente estar pensando en eso, poner la energía en eso y al final donde va, pues tu energía, pues en eso te conviertes al final. Y si ponemos el foco bien y ponemos esa energía donde tiene que ir, pase lo que pase, para mí es como parte del proceso. Si pasa esta caída, pues es parte del proceso que tenía que pasar de toda esta subida que hemos tenido desde finales de 2022. O sea, Bitcoin lo único que ha hecho desde finales de 2022 es subir. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, y todo este impulso, que ahora ha hecho un pequeño retroceso, pero es que tampoco es un retroceso, sino simplemente ha sacado la liquidez de esta zona y aún queda un poquito por aquí. O sea, Bitcoin fácilmente lo podemos ver en 100.000, 90.000, 80.000, para llegar a esas zonas más profundas de todo este impulso de aquí. Entonces, es eso, simplemente algo natural que tiene que hacer el mercado y obviamente cuando son así tan fuertes eh, impactan mucho, ¿no? Por eso, pues mira, justamente iba a hablar de la volatilidad y es el último punto, dejar que la volatilidad afecte tu estrategia a largo plazo. Em, si yo tengo un plan que es invierto en este punto, cierro en este punto. Esa es la estrategia. Ya está. Y veo cómo cuando el mercado cae mucho, en vez de comprar en esos puntos que tengo que comprar, vendo porque todo está cayendo mucho, pues por una simple movimiento muy fuerte, con una volatilidad muy fuerte, pues hace que esa estrategia a largo plazo se vea súper afectada. O sea, realmente cuántas personas por esa simple caída, pues no han seguido su plan y han retirado cuando no lo tenían que hacer. Vale. Ejemplo práctico. Si compraste Bitcoin y Ethereum para mantener 5 años, si el mercado cae un 30 o un 50%, la estrategia no cambia. Continúas manteniendo y si tu capacidad lo permite, puedes comprar más a precios bajos. Es eso, que todo cae, pues mejor. Lo tenemos en rebaja, como hemos dicho, y aprovechamos esa buena caída. Entonces, ahora, ¿qué muestran los ciclos pasados? Que muchas veces hemos hablado de esto, de cómo la dominancia de Bitcoin, el gráfico de la dominancia de Bitcoin, hace que podamos entender lo que ha ido pasando en los ciclos anteriores y lo que puede pasar a partir de, bueno, desde que llevamos haciendo las formaciones, desde ahora 2025, 2026, 2027, hasta 2028, que es el próximo
halving. ¿Vale? Los ciclos de cripto suelen seguir un patrón repetitivo, muchas veces relacionados con el halving de Bitcoin, que sucede cada 4 años, y patrones que hemos visto históricos. Pues primero hay una fase de euforia que hace esos máximos históricos, luego una caída fuerte, todo se empieza a consolidar y luego hay una recuperación gradual con nuevos máximos. Podemos ver en el ciclo anterior justamente eso. Hace esos máximos históricos, hace una caída súper fuerte y luego vuelve a hacer otro máximo histórico que en el caso de Bitcoin no fue eh, un máximo súper grande, pero si vamos a Solana, vemos aquí que es el mismo periodo de tiempo, o sea, en mayo de 2021 fue cuando hubo la caída súper fuerte, vimos cómo Solana hizo el máximo, caída fuerte y luego subida estratosférica. Entonces, por eso ahora y desde hace meses es súper importante empezar a acumular altcoins, empezar a tener ese portafolio diversificado, pero no, a lo mejor no tener tanto en Bitcoin o en Ethereum, sino tener más pues, en Aave, en Polkadot, Arbitrum, Jupiter, porque pueden ser las próximas que hayan hecho ese impulso, ahora ha venido la caída y a partir de ahora pues empiece esa subida súper fuerte. Por ejemplo, en el caso de AVE, directamente no hizo el máximo histórico después de la subida que tuvo Bitcoin, pero es que la subida que tuvo AVE fue brutal. De $33 a 700, un 2000%. O sea, te vuela la cabeza. Vamos a ver. Imagínate que compraste 100 monedas de AVE a $33, 3.300 euros. Pues cuando llegó a 707, de 3.000, de 3.300 a 70.700 en 200 días, 6 meses, 7 meses. Te hace un 2000%. Pues como hemos hablado de muchas otras formaciones, ver esa subida es como, qué locura, ¿cómo va a pasar eso? Pero es que en Solana pasó algo muy similar también. Solana realmente valía $1 a finales de 2020 y llegó casi a 260. Vamos a poner 260, eso es un 20.000%. Y desde cuando hizo esa caída, desde los $25 hasta los 260, pues es un 900%. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo Arbitrum vale 32 céntimos, Júpiter 36, FED 28, Rune 0,88, cadena 0,23, Polkadot $3. Si de aquí a un tiempo vemos a Polkadot en 100, vemos a Arbitrum en 25, vemos a Júpiter en 50 y dirás, tras, yo podía haber comprado cuando valía 30 céntimos. Vamos a ver, que solamente con que te llega a 10 ya es un 3000%. Y que te llega a 5 un 1500. Madre mía de mi vida. Y ahora lo vemos raro que vaya a pasar porque aún no ha pasado y venimos de una caída brutal.
pero es que aquí también hubo una caída súper fuerte. Vamos a ver el ejemplo de Solana. Solana en esa caída cayó un 67%, más o menos como ahora muchas criptos que han bajado eso, un 50, un 60%. Y claro, no vas con la mentalidad cuando hay algo así de decir, guau, te va a hacer un 1000%, te va a hacer un 2000%. Pero es que, ¿por qué no, por qué no puede pasar? Y además, viendo esto, que esto básicamente es la dominancia de Bitcoin, podemos ver cómo hay una caída muy fuerte durante todo un año. Esta de aquí, obviamente, fue menos fuerte que la del año, la del ciclo anterior. Y esta de aquí, por lo más seguro que sea un poco más pequeña que esta, pero es que aún tiene que pasar. Simplemente aquí hemos visto una pequeña caída, que eso es lo que ha hecho que Ethereum suba más, o sea, la subida de Ethereum en comparación con Bitcoin, que otras altcoins también empezasen a subir y, y esto, pues eso podría llegar a esa dominancia de Bitcoin de un 50%, 45%. Yo marqué esto, este 44%, desde antes, a lo mejor hace un año y pico, que puse esta línea verde, más o menos comparando lo que había pasado en otros ciclos. Y aquí vimos cómo la dominancia de Bitcoin cayó en tan solo un año de 96%, o sea, todo el mundo tenía Bitcoin y ya, a un 35%. O sea, pasaron las ganancias de Bitcoin a otras altcoins y por eso muchas altcoins empiezan a subir y Bitcoin o se mantiene o baja o sube un poco, pero muy poco comparado con las altcoins. Y luego aquí la caída fue de 73 a 39, un 46%, ¿no? Pasamos de un, una caída de un 67% a una caída del 46%. Entonces, a lo mejor aquí cae un 30%, un 20%, vale, más o menos, pues eso. Un 33% podría llegar a caer y eso haría que muchas altcoins empezasen a subir. Entonces, las altcoins caen más que Bitcoin, pero también se recuperan con más fuerza. ¿Vale? Cuando hay una caída muy fuerte, vemos como Bitcoin, bueno, ahora Bitcoin, pues más o menos, como hemos dicho, está en la misma zona. Eh, pero es eso, hay muchas altcoins, pues, por ejemplo Solana, que se ha recuperado muy fuerte también. Aave, de una manera brutal. O sea, cayó a $80 y ahora están 240 ya. O sea, para que veáis como esa antifragilidad, que no me salía la palabra, que significa que cuando hay una caída muy fuerte, pues eso, eres antifrágil, no te rompes y a los pocos días pues vuelves a tu estado normal, sí que todo se ha movido mucho, pero como hay un proyecto sólido, pues no se afecta tanto como otras, por ejemplo, Cadena, que ha quedado ahí afectada. Pero es verlo igual, es como de las mejores oportunidades que puedes tener ahora. Imagínate que tú hubieses comprado cadena cuando valía $1 y la vendes cuando vale $2 porque te hace un por dos. Pues ahora un por dos es simplemente que te pase de $23 a $46. Esto de aquí es lo mismo
que todo esto. Y de aquí hasta aquí arriba, en vez de ser un por 2 es un por 8 de 25 céntimos a $2. ¿Qué prefieres, un por 2 o un por 8? Un por 8, ¿no? Pero vemos obviamente el riesgo que significa tener cadena. No vas a poner el 30% de tu portafolio. Yo en cadena tengo, lo digo ahora mismo, eh, no sé si tendré un 5% o mucho, un 4,86%. En Rune, que es otra criptomoneda de capitalización baja, tengo un 4,48%. En WIF tengo un 2%. Pero es que si esta cripto te hace un por 8, te pasa de un 5% a un 15% de portafolio. ¿Y eso qué hace? Lo coges y lo pones en otras criptomonedas que aún no han hecho la subida o que son mucho más sólidas. Porque aquí puedes ver cómo Cadena hizo una subida brutal, boom, vendemos, caída espectacular, otra vez, otra subida brutal, boom, vendemos y ahora otra vez, otra caída. Entonces son monedas que te suben muy rápido, te pueden bajar muy rápido y luego también pueden estar tiempo eh, cayendo. Que te puedes ir comprando aquí, pero cada vez todo lo que te cae más y dices tú, joder, lo que he invertido en $1, ahora vale un 70% menos. Entonces, por eso siempre hay que ir con esa mentalidad, obviamente, y no apostar todo por estas monedas. Entonces, los periodos de caída no son para vender, sino oportunidades para fortalecer tu portafolio si inviertes a largo plazo, que es lo que todos hacemos aquí. Entonces, ¿qué podemos ver a partir de ahora? ¿No? Tenemos escenario optimista, neutral y pesimista, pero el pesimista también es bueno. Como siempre digo, para mí en criptos siempre es bueno. Cuando sube, ganamos dinero y cuando baja, podemos comprar más barato. Entonces no hay, por así decirlo, eh, motivo para estar mal. O sea, si estás mal es porque aún no has desarrollado esa mentalidad suficiente para entender lo que pasa. Entonces, escenario optimista, consolidación y recuperación progresiva en meses, que significaría pues precios subiendo poco a poco, ¿no? Que, por ejemplo, pues eso, cadena vaya subiendo poco a poco, medio dólar, un dólar, que Bitcoin vuelva a los 120.000 o que suba un poquito más, 130, que Ethereum vaya a los 5.000, ¿no? Que Polkadot pueda llegar otra vez a los $10, que todo eso pues vaya pasando en el paso de los meses. Luego, escenario neutral, mercado lateral, mientras se absorben las ventas, mientras que todo se va recuperando. Y escenario pesimista, nuevas caídas si surgen otra vez noticias negativas, pero como inversión a largo plazo, esto solo representa más oportunidades de compra y más rebajas. Claves para inversores a largo plazo: mantener la estrategia definida, seguir tu plan cripto, no intentar predecir los mínimos ni los máximos. O sea, nunca hay que decir, va a llegar hasta este punto y es un punto súper elevado. Ni tampoco decir, va a llegar hasta este punto mínimo y es un punto que está súper abajo y hasta que no llegue ahí no compro. Porque yo he conocido mucha gente que decía, cuando Bitcoin estaba en 20.000, decían, no, cuando llegue a 15.000 compro, cuando llegue a 12.000 compro, y nunca llegó. Entonces, por eso nunca hay que, por así decirlo, predecir ni esos mínimos ni esos máximos, ¿no? De decir, yo he comprado en 10.000 y hasta que no llegue a 200.000 no, no cierro nada. O sea, hay que, pues eso, tener
ese plan claro y no decidir en el camino, sino tú cuando tienes un plan claro, no improvisas, no, eso no decides por el camino, por lo que va pasando y a ver qué hago, y improvisas y tal, no, tú sigues tu plan, ¿qué pasa esto? Y baja, compro, empieza a subir, vendo, no es realmente complicado. Comprar en dips, que básicamente son caídas, según tu capacidad y convicción. Obviamente, dependiendo tu tolerancia al riesgo, si tú ves que todo cae mucho y compras y empieza a caer todo más, mentalmente hay que estar preparado para poder ver esas caídas. Y si no tuviésemos como ese histórico de lo que ha pasado en los años, que ahora estamos en 2025, de lo que pasó en 2021, de lo que pasó en 2017, lo que pasó en 2013, si no tuviésemos como todo ese recorrido que ya han hecho las criptomonedas, no podríamos desarrollar del todo como esa capacidad y esa convicción de que, vale, ha habido una caída, pero que es algo natural para que luego haga esa subida también. Entonces, gracias a que ha pasado todo lo que ha pasado en estos últimos años, podemos tener, pues eso, esa convicción de que, vale, que ha caído todo. Bueno, pues perfecto. Yo no voy a cerrar nada porque todo haya caído, sino simplemente pues, vamos a seguir el mismo plan. Entonces, ¿cuáles son la conclusión y las recomendaciones? Pues lo primero de todo, no temer la volatilidad, es parte natural del mercado cripto, es algo normal, como por así decirlo, en un trabajo de, yo qué sé, un piloto de avión, pues van a haber turbulencias, ¿no? En algunas partes del trayecto o a lo mejor en algún aeropuerto, pues por algo específico no se puede aterrizar, no hace buen tiempo. Es como si un piloto teme eso, pues no puede ser piloto. Entonces, la volatilidad es algo natural que pasa en el mercado cripto. Luego, disciplina y claridad. Tu estrategia a largo plazo es tu mejor protección. Da igual lo que pase, que voy a seguir con disciplina mi plan. Voy a comprar cuando tenga que comprar, voy a vender cuando tenga que vender. Y eso me da claridad, no me hace improvisar cosas. Luego también observar ciclos anteriores, te ayuda a entender el contexto y a tomar decisiones con calma. Y mentalidad de inversor a largo plazo. Las caídas no son un riesgo, sino como hemos dicho durante toda la formación, son oportunidades para seguir creciendo. Entonces el ejemplo final sería ese. Si entraste en Bitcoin hace 5 años, has visto caídas de más del 50%. Mantener y comprar en esos momentos te habría dado resultados espectaculares hoy. Si tú hubieses comprado cuando Bitcoin hizo esas caídas del 50%, de un 70%, imagínate que tú hubieses comprado aquí en 30.000 y aquí arriba en 60.000 vendes una parte. Cuando te hace un por dos, pues vendes una parte. Y luego cuando Bitcoin pues cayó un 75%, vas haciendo por aquí tus compras y es que es una locura la crecida que ha hecho. Vamos a ver. Bitcoin lleva casi un 700% eh, en casi 3 años. Es una locura. Y en el caso de Solana, de $8 a casi 300, pues son 3.600%. Es eso, en estos momentos, cuando Solana cayó de $38 a $8, o sea, imagínate, en un mes te hace un 80% en caída. Y luego sí que se recupera un poco,
pero no llega a esa zona alta en la que estaba. Es como toda la gente que compró aquí, pues estaba en pérdida en toda esta zona. Y estuvo un año en esa zona. Entonces, las personas que invirtieron aquí podían haber hecho muchas cosas, ¿no? Podían haber vendido cuando todo cayó, error. Lo podían haber mantenido y ver en largo plazo, bien. O comprar cuando está cada vez más barato, que ya eso sería decisión brutal. Em, entonces eso, es ver, como siempre digo, qué criptomonedas están en esas zonas de compra, aprovechar las caídas que han hecho algunas criptomonedas para introducirlas en el portafolio durante todo este tiempo, los últimos días, hubiese sido un buen momento para introducir AVE en, pues en el portafolio y sí, ya que pues eso, están súper buenas zonas de compra ahora mismo también, aunque esté por encima de 220, no estamos aquí para hacerlo todo de manera súper precisa, ¿no? Cuando llegue a este punto justo, compro. Para eso pones una orden en límite, cuando llegue a ese punto se, se activa la operación, pero si lo haces de manera manual como hago yo, pues tampoco hace falta hacerlo todo súper preciso cuando esté en ese punto y cuando esté en puntos de venta, igual, no hace falta que esté justamente en el 600, que está un poco abajo o bueno, incluso un poco más arriba, pues mejor. Pero eso no ser tan perfeccionista en ese sentido, porque imagínate que dices, bueno, no, cuando llegue aquí a 220, compro y lo único que hace luego es subir. O dices tú, guau, está a punto de tocar los 600 y está en 592. O sea, que a lo mejor no te llega y te empieza a bajar. A mi cadena eh, me pasó eso en esta subida, que estaban $2, no llegó y luego ya en los siguientes días empezó a caer todo. Pues yo podía haber vendido en 1,97 y encima lo estaba viendo, pero por esa mentalidad de no, cuando llega al punto vendo, pues no vendí nada y ahora simplemente vemos como todo ha caído. Así que sería todo esto. Pienso que es súper importante seguir con esa mentalidad y con esa visión a largo plazo, que cuando pasan estas caídas, pues es algo normal, es algo que entra dentro del juego y no hay que verlo como algo que estoy perdiendo, sino como oportunidades para realmente seguir comprando, seguir acumulando en ese portafolio y si hemos visto como Bitcoin ha caído un 20%, Polkadot un -60%, Arbitrum un 70% en negativo. Podemos ver exactamente eso, pero al alza. Que yo me acuerdo en 2020, 2021, veíamos como muchas altcoins te hacían cada día un 15%, un 20%, un 30%, pero cada día, ¿eh? Eso era brutal. Y obviamente, pues luego vino la bajada, como todos sabemos, y ahora, pues obviamente, está empezando a subir, o muchas de ellas ya han subido, como Ethereum, Solana, Aave, y ver esos beneficios, pues es maravilloso. Así que chicos, vamos a ir dejándolo por aquí. Ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, podéis hablar por Instagram, por WhatsApp, por donde os vaya mejor y vamos a seguir pues eso, creando ese portafolio a largo plazo, que pase cualquier cosa es parte del proceso, simplemente hay que aceptarlo y seguir con ese plan, como siempre hablamos, y
nada de lo que pase pues va a afectar como directamente, a no ser que no sigas el plan y vendas cuando todo empieza a caer o compres en esos puntos altos, porque como todo está empezando a subir, compro aquí arriba y porque me quiero llevar algo. Pues también es algo que no hay que hacer. Así que eso, chavales, espero que se haya entendido todo súper bien y nos vemos en la siguiente formación. Let's go.